Hola, buenas tardes a todos los que ya se conectan y pues gracias por estar aquí hoy en este programa Trascender, hoy con un tema pues muy bonito, está muy especial. ¿Cuántas veces tienes ese diálogo contigo, no? Hoy el tema es conversaciones incómodas conmigo. Imagínate cuántas veces no te has preguntado, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Con quién estoy? Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Y el chiste es que de todas maneras esas conversaciones nada más se quedan en el interno, pero no salen al externo. Entonces hoy ese es el tema. ¿Cuántas veces te has quedado con esos pensamientos incompletos? Y pues vamos a darle este recibimiento a nuestra psicóloga ya de aquí, preferida, Vanessa Sousa. Adelante, Vane. Gracias, Anita, gracias por estar una vez más aquí. Gracias, compartir un tema más aquí en Trascender. Gracias a Dios, al universo, por nuevamente darnos esta oportunidad. Bienvenidos sean todos ustedes, tardes, noches, días, los que están dentro y fuera del país. Bienvenidos a un programa más de Trascender con este tema muy controversial y no deja de ser importante, conversaciones incómodas conmigo. Es un tema muy bueno en el cual, pues, vamos a proporcionar algunas herramientas para que tú de alguna manera puedas continuar ayudándote en el proceso en el cual tú te encuentres. Y bueno, y pues bienvenido, es un gusto saludarte, saludos a todos mis pacientes, saludos a todos los zancudos, Grupo Génesis también por ahí. Y que bueno, vamos a dar algunos avisitos parroquiales antes de entrar en este tema y que se abran las puertas del infierno, Anita. Bueno, pues Grupo Génesis está abierto lunes y miércoles, de 8:30 a 10:30 de la noche. Es un grupo solo para jóvenes, no es AA, no es cuarto y quinto. Se trabaja con ellos una corriente psicológica y holística. Es totalmente gratuito. Ahí van a aparecer los números, Damián va a poner mi número telefónico, puedes mandar un mensaje para poder pedir la ubicación y poder asistir cuando tú gustes y tú quieras llevar algún familiar, ya sea tu sobrino, tu nieto, tu hijo, a quien tú gustes y tú mandes, pero solo es para jóvenes, ¿vale? Y también tenemos los retiros de noviembre. Gracias infinitas por la respuesta tan maravillosa que hemos tenido, Anita. Estoy muy contenta, noviembre ya está lleno. Solo nos quedan poquitos lugares y tenemos noviembre 7, 8 y 9, diciembre 19, 20 y 21, por ahí está el de febrero que es el de hombres y el de abril que es de jóvenes del 2026, por ahí también va a subir los flyers. El lugar está precioso, es en la sala de Favela Casa del Hombre Nuevo y pues el costo del retiro está súper accesible, puedes irlo pagando poco a poco, incluye tus comidas, tu habitación, el lugar está precioso, talleres, dinámicas, temas, ceremonia cacá, ceremonia holística y bueno, otras sorpresas más que se implementaron porque cada año los retiros, mis retiros son totalmente diferentes, entonces por ahí si tú gustas, ahí está el número, puedes apartar tu lugar, tienes un descuento a partir de que veas este programa, claro que sí, tú mándame un mensajito, vi el programa, estuve viendo el programa de conversaciones incómodas conmigo y me gustaría asistir a cualquiera de los retiros si se te hace un descuentito adicional, ¿sale? Entonces, pues bienvenidos, Anita. Y ¿Qué si pasó? nos das este tema, mejor, ¿no? Porque fíjate, ahorita, desde el momento que Vanessa te dice, ve a un retiro, viene esa conversación interna. Claro. Si voy, no voy, y con quién voy a dejar a mis hijos, si lo hago, no lo hago, y claro. con quién voy a dejar a mi marido, voy a dejar el trabajo, y desde ahí es donde empezamos a ponernos las barreras desde nuestros pensamientos, esa conversación interna que tienes cuando no te sientes todavía merecedora o todavía el miedo no te deja avanzar, ese miedo que te dice no vayas. Claro. El que está del otro lado te dice, sí, ve, vas a aprender, pero el de acá te dice, no, si estás bien contenta, estás bien a gusto, en tu estado de confort, no vayas, ¿para qué aprendes si así vives feliz? Y el otro está por acá diciéndote, no, si ve, vas a aprender, vas a encontrar muchas cosas. Y desde ahí empieza este tema y pues adelante, Vane. Claro, Anita. Mira, obviamente en este tema de conversaciones incómodas conmigo, que siempre me gusta mucho la lectura, me gusta mucho ver algún otro podcast, un documental, porque es bien importante, aparte de mi profesión, estar trabajando en los retiros, estar trabajando obviamente pues en el grupo de jóvenes, estar trabajando en una constante con mis pacientes, incluso en el programa. Mi entorno, normalmente siempre tengo que estar retroalimentada, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. Y para mí este tema se me hacía muy importante, las conversaciones incómodas conmigo, quiere decir conversaciones incómodas que tienes que tener contigo mismo. Y es esta parte, Anita, de tenemos que hablar. Llega un momento en el que no sé en qué posición te encuentres, no sé qué estés pasando en este momento, no sé cuántos años, no sé cuántos meses lleves estando mal.
lleves estando sin estar. Es como estoy sin estar en muchas estancias de tu vida, en una familia, en una pareja, en una amistad, en un trabajo, en una escuela, en donde tú te desenvuelves. Es bien importante la conexión contigo, porque difícilmente cuando tú no sanas, cuando tú dentro del proceso no logras esa reconciliación a través de lo que te ha pasado, y es difícil conectar contigo, es difícil contar contigo. A veces por eso quieres buscar afuera lo que no te das tú mismo. A veces afuera quieres ir a obtener las cosas que tú tampoco te puedes proveer y que tendrías que hacerlo como un sentido de responsabilidad emocional. Y este tema es importante porque nos habla de cómo te encuentras tú contigo. Por ahí decía, no, mi encuentro conmigo, el cómo me encuentro conmigo, el cómo estoy conmigo. Entonces llega un momento de tu vida, no sé cómo te encuentres ahorita, qué estés pasando, qué estés viviendo, si estás en una separación, si estás bajo una pérdida, de duelo, de muerte, no sé qué esté sucediendo, qué circunstancias, problemas te tienen frustrado, te tienen cansado, te tienen agotado. Es importante que normalmente la sociedad o las personas están acostumbradas a que cuando sucede algo, lo primero que haces es correr. Es correr, hablar con la vecina, con la madrina, con el padrino, con la terapeuta, con la amiga, con quien tú gustes y mandes, ¿no? Y digo, no es que esté mal, pero en ese momento de tener una situación complicada, es dentro de la inteligencia emocional, te dice algo muy importante. Date cuenta que antes de que lleguen todos, dices, es que yo estaba solo, es que yo no sabía, es que yo me sentí solo. Y dentro de una inteligencia emocional, dice Coleman, algo muy importante, no estabas solo, estabas contigo. Pero tú esperabas a todos. Entonces tú te minimizaste y tú de alguna manera no te tomaste en cuenta. ¿Por qué? Porque no te crees una persona autosuficiente. No te crees una persona que pueda poder calmarse, tranquilizarse, decirte algo bueno o algo correcto. ¿Por qué? Porque llevas tantos años debiéndote tantas cosas en esta periferia de la vida. Llevas tantos años haciendo cosas que te invalidan, cosas que te perjudican, y obviamente te es difícil poder verte, te es difícil poder conectar contigo. Y en este tema de conversaciones incómodas contigo, que tienes que tener contigo, tenemos que hablar un momento a solas, me tengo que distanciar, tengo que tener una distancia emocional con responsabilidad, en donde muy ajena a todas las conversaciones, a todo lo que llegue, es sentir de dónde vengo, a dónde voy y dónde estoy parado. Son temas muy importantes porque cuando hay crisis dentro de las situaciones de las personas o de la vida de las personas, cuando hay esas crisis que te ahogan, que te asfixian, finalmente te pones a pensar, Anita, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Cuánto he recorrido? ¿Qué es lo que he tenido que pasar? ¿Cuánto he aguantado vara? ¿Cuánto he trabajado? Porque finalmente yo no conozco a una persona fuerte que no haya tenido una vida complicada. Finalmente las personas más fuertes, Anita, son aquellas que vienen de una vida difícil, de muchas tareas complicadas, de muchas traiciones, de muchas injusticias, de muchos atentados cuando no te lo esperabas, que aún así sin ganas y sin fuerzas se tuvieron que levantar a seguir sobreviviendo para después retomar una vida y decir, hoy ya no quiero sobrevivir, quiero vivir. Entonces este tema es tan importante, Ana, porque normalmente en nuestra vida, y tiene que ver mucho con el tema de la soledad, muchísimo. Estás acostumbrado, tú eres mientras te ven, mientras te hablan, mientras te escuchan. Pero si esas personas no están, tú no te ves, te minimizas, te haces invisible, te haces pequeño, no cuentas contigo. Entonces entras en un estado de empobrecimiento en donde entra esa victimización, entra esa conmiseración, esa autocompasión innecesaria, porque afecta a la estima. Quiero contar con todos y el personaje primordial con el cual tú deberías de contar es contigo mismo. Estoy conmigo, ¿por qué no me la voy a pasar bien? Estoy conmigo, voy a tratar de tranquilizarme. Estoy conmigo, voy a tratar de hacer las cosas diferentes. Pero normalmente siempre estamos esperando hacia afuera para tener una movilidad interna. Cuando nosotros mismos podemos, para empezar en alguna situación, saber y decir, calma. Entonces es importante saber, a ver, ¿de dónde vengo? Sentarte a meditar en algún momento que estés pasando difícil, ¿de dónde vengo? ¿Cuánto he soportado? ¿Cuánto he aguantado? ¿Cuánto he cargado? ¿Cuánto he resuelto? ¿Qué he tenido que pasar? Y tienes que ser muy claro, porque en esas conversaciones contigo tienes que ser muy claro. Te evitas de chingaderas, te evitas de cosas, ya no hay a quien mentirle, no hay quien disfrazar, fuera máscaras.
Eres tú contigo, fuera máscaras. Y si algo funciona en una terapia, y si algo tiene que funcionar en una terapia, es la honestidad constante. Si tú no eres honesto, no te va a funcionar. Si tú hablas que te duele la cabeza cuando te duelen los pies, entonces no va a funcionar. Algo que tenemos que aprender dentro de una terapia y de una agrupación es ser totalmente honestos. Al final, tú puedes pensar que le ves la cara a todo el mundo, pero el único que se autoengaña, aunque no existe el autoengaño, eres tú mismo. Eres tú mismo el que se da a tole con el dedo y el que quiere tapar el sol con un dedo. Eres tú mismo. Entonces, ¿a dónde voy? Eso es bien importante. ¿A dónde quiero ir? Esa conversación contigo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy es viable? ¿A dónde voy me conviene? ¿Qué es lo que me está empujando a ese lugar? Decía por ahí, estaba leyendo un libro de los estoicos y decía, nunca tomes una decisión apresurada y con emoción. Si tú tomas una decisión con la premisa de que llevas prisa, de que se va a acabar, de que se van a ir, tenlo por seguro que esa decisión no está bien gestionada. Si tú tomas una decisión con miedo a la pérdida o a que no te van a esperar tan bien, esa decisión está mal tomada. Nunca una decisión se toma a prisa ni con una emoción constante. Entonces es importante que tú preguntes, a ver, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? De dónde vengo voy a ir a un lugar mucho peor, porque tienes que ser muy sincero contigo. ¿Qué es lo que me está empujando a ese lugar? ¿Ese lugar me produce paz, cualquiera que sea? ¿Ese lugar me conviene a futuro, bajo mi bienestar emocional? Porque muchas veces te puedes basar en cuestiones materiales. Sí me conviene materialmente, pero emocionalmente vas a ser una persona bien vestida, seca, interiormente, fría interiormente y frustrada, porque no encuentras lo que quieres, esa estabilidad en la que dices, siento paz a través de lo que tengo. Puedo estar comiendo frijoles, pero me saben totalmente a bisteces. Puedo estar comiendo unos tacos en la esquina, pero puedo pensar que estoy en un restaurante y me siento tranquilo y me siento satisfecho. Una persona que se siente satisfecha no necesita mucho. Tampoco estamos hablando de una sintomatía de mediocridad, simplemente dice, esto es lo que yo necesito porque yo estoy en paz conmigo. Y entonces es cuestionarte a dónde vas, qué es lo que estás haciendo. El lugar hacia donde te diriges es correcto, con las personas que te diriges es correcto. Pregúntatelo, sé honesto contigo. Porque muchas veces escuchamos, todo el mundo te va a dar una opinión de tu vida, te va a dar una opinión de lo que cree. Pero esta conversación contigo es, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gustaría? Y bueno, a lo mejor tú dices, yo tomo la decisión de no ir y me va mal quedándome. Asumo la responsabilidad. O tomo la decisión de ir y me va mal por irme. Y asumo la responsabilidad por ir. Entonces, y pensar también en esta conversación contigo, ¿en dónde estoy en este momento? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Qué he logrado en este momento conmigo mismo? Porque llega un momento en el que yo lo he escuchado de muchas personas, Anita, en donde dicen, híjole, llevo, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que ya ni tan jóvenes, dicen, ya voy a cumplir tanta edad y sigo viviendo con mis papás. No tengo una carrera, no tengo un trabajo estable. Y más allá de lo mundano, es preguntarte qué has hecho, ¿no? A ciertas edades te preguntas, ¿qué he logrado? ¿Qué he logrado? ¿Qué he adquirido? Y no solo en una cuestión material, es una cuestión de crecimiento personal, porque el que crece internamente, uno que crece hacia adentro, crece hacia afuera. Es inevitable, porque 2 más 2 son 4, las situaciones son claras, la ecuación es exacta. Si tú creces hacia adentro, vas a crecer hacia afuera, porque va a haber mucha abundancia a través de la comprensión interna que tengas hacia adentro. Y entonces a veces, Anita, considero que esas preguntas son a la yugular. No tengas piedad cuando tengas que hacértelas. No tienes que alcahuetearte, porque el primero en exigirse eres tú. Pero no eres el primero en alcahuetearte bajo la sarta de tonterías y estupideces que estás desenvolviendo en tu vida. Y después tus palabras y tu boca quieren mencionar el estar bien cuando tus acciones te traicionan. Tus acciones te están traicionando constantemente. Porque recuerda lo que siempre hemos dicho, Ana. En la vida somos lo que hacemos, no lo que decimos. Podemos decir misa, pero lo que hacemos es lo que nos exhibe del cielo o el infierno. Y eso es lo más importante. Entonces, hablar en dónde estoy en estos momentos, cómo te tratas, es sentir. Esas conversaciones son tan maravillosas, pero muy dolorosas, Dolorosas cuando te hablas con la verdad, cuando te dejas de chingaderas, cuando realmente dejas de alcahuetearte, porque a todo el mundo le pintas la mejor cara y la mejor palabra para poder disfrazar una realidad que no has querido asumir durante mucho tiempo.
justificándote a través de tu incapacidad y de tu falta de valor para poder lograr algo. Pero llega un momento en el que la tarea tiene que ser titánica, Anita, y preguntarte, ¿cómo me estoy tratando a través de lo que recibo? ¿Cómo te tratas? Porque tú aprendes a tratarte también a través de lo que recibes, cómo te hablan, las faltas de respeto, las mentiras, las traiciones, y entonces por amor tú lo perdonas todo. Escuchaba algo importante, ¿no? Algo muy importante que decía, ¿no? ¿Qué perdiste? Que sigues buscando el amor de una forma tan equivocada, que perdiste hace mucho tiempo, y entonces debes de decir, a ver, ¿cómo me trato? Porque no puedes decir, es que ellos me tratan así. No, tú permites que las personas se desenvuelvan así contigo a través de mucho tiempo. Entonces, como tú te trates, como tú te conserves, como tú te posiciones, es una forma en la cual tú no le vas a permitir a los demás. ¿Cómo te comunicas contigo? ¿Cuál es la comunicación contigo? Yo recuerdo mucho que mi mamá hablaba sola. Mi mamá estaba haciendo de comer y hablaba sola. Y platicaba. Y decía esto y decía lo otro. No sé qué tanto decía, pero mi mamá hablaba sola. Tenía una conversación con ella misma, ¿no? Y obviamente uno dice, pues está loco o está loca, ¿no? ¿Por qué está hablando sola? Porque en algún momento así yo también me di cuenta que eso no era malo. En algún momento yo me siento a solas y me pongo a meditar cómo me siento respecto a mi entorno. Es como empezar a hacer un corte de caja interno y mental y decir qué cosas ya no debes de permitir, porque sabes que estás acostumbrado a que viene diciembre y quieres mandar toda la chingada en diciembre. Es que como es diciembre, año nuevo, cosas nuevas, y todo el año te la pasas miserable, dando puras miserias y recibiendo puras miserias, pero entonces tú te esperas a que llegue el fin de año, a que llegue diciembre, para que tú hagas un corte de caja emocional que incluye personas, situaciones, circunstancias, hábitos, conductas y lo que tú gustes y mandes. Entonces todo el año te la llevas así, de filito, lineal, y no tienes una meditación en donde dices, a ver, acabamos de pasar diciembre, vamos en febrero y ya estás pariendo chayotes y ya te está cargando la chingada y vamos en febrero. Hay que renovar el corte de caja. A ver, ¿qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy gestionando bien? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy escuchando? ¿Qué es lo que no estoy percibiendo de una manera correcta? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿En qué me quiero cegar? ¿Por qué no me quiero quitar la venda? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que no quiero descubrir? ¿Qué es lo que no quiero asumir? ¿Qué es lo que no quiero ver? Porque hablar contigo mismo es una confrontación directa, es un apadrinamiento, es una terapia sincera, transversal, como son las cosas. Y entonces, en esta parte de cómo te comunicas contigo es sumamente muy importante. Yo me siento y digo, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo a través de esto que tomé? ¿Cómo me siento en la agrupación? ¿Cómo me siento en mi terapia? ¿Cómo me siento en mi relación? ¿Cómo me siento en mis amistades? ¿Cómo me siento en mi trabajo? Y somos un total cambio constante, porque aquel que no, lo decía Darwin, ¿no? Para evolucionar hay que moverse. Si tú quieres evolucionar, te tienes que tener una movilidad constante. No te puedes quedar pegado, porque el que se queda pegado después se acostumbra y entra en una zona de confort muy cabrona y se vuelve obsoleto. Y a través de eso quieres exigirte. Le pides a todo el mundo, a Dios, al universo y a todos los santos que tienes que te ayuden, pero tú no tienes intención de mover tus pies porque estás acostumbrado a que como eres víctima, a la víctima el mundo le debe. Entonces, como sufre, el sufrido está incapacitado. Y yo una vez aprendía, ¿no? No todo el que le duele merece tu compasión, ¿eh? No todo el que está sufriendo merece tu compasión. Hay muy buenos estrategas en el dolor y son conversaciones contigo. Así como hay personas, Ana, que son rápidos en llegar con una estrategia porque quieren obtener algo, también son son rápidos en marcharse. ¿Sí me explico? Y obviamente te das cuenta de todas esas estancias importantes y puedes percibir. Entonces, ¿cómo te comunicas contigo? ¿Cada cuándo dialogas contigo? Normalmente se está acostumbrado porque cuando entras en un trabajo emocional, las personas solo tienden a conectar cuando algo malo les pasa. Cuando tienen un problema, o cuando algo se salió de control, o cuando te está doliendo algo.
no tienes una comunicación contigo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el yoga. Entonces, yo cada 15 días me voy al yoga. Me gusta irme al yoga. Entonces, para las personas ansiosas como yo, entonces es complicado estar así, pero es una conexión, porque el que aprende a conectar, conectas realmente con lo que necesitas hacer contigo, más no con lo que quieres que pase. Porque estás tan enfocado en el resultado que no valoras y aprecias el proceso. Y el proceso es la piedra angular del crecimiento, es la perla, es la lección, es la reflexión, es la experiencia, el camino labrado, porque es el que te ayudó a saber aquí sí, aquí no, ya pasé por aquí, esta piedra ya le di vuelta, ese árbol ya lo vi. Pero estás tan enfocado en el resultado y tienes tantas ansias de que llegue un resultado para que estés bien, que vas estando bien en el camino, pero no lo aprecias, porque tienes un autosabotaje y un menosprecio interior, que ni eso te permites ver. El hecho de que estás avanzando. Deja de compararte con las personas. Si algún día quieres compararte, compárate con el quien fuiste ayer. Y di, hoy ya no soy el mismo de ayer. Con ese sí te debes de comparar, con el que fuiste ayer. No con el vecino, ni con el del grupo, ni con el... No, con el que tú fuiste ayer. Con eso es el que te debes de comparar. Entonces, ¿cuáles son tus conversaciones cuando los días son difíciles? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te ayudas? Y te voy a decir algo. A veces tienes una minoría de votos hacia ti que tú aprendes más y quieres más ser escuchado que escucharte. Así de sencillo. O sea, cuando los días son difíciles, ¿cómo te acompañas? ¿Cómo te abrazas? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir en el carro, ¿no? El carro a veces se convierte en mi terapeuta, ¿no? Porque voy dialogando, voy platicando, voy reflexionando mucho sobre el día, sobre lo que pasó. De repente suele pasar una conexión, una canción y me hace conectarme con un momento, con un recuerdo. Y empiezo a conectarme conmigo, ¿no? Porque a veces por eso se le tiene tanto miedo a la soledad, porque ves a todos menos a ti. Contemplas a todos menos a ti, y la soledad es un proceso necesario para muchas personas. Porque tarde o temprano a lo que más le tienes miedo es a lo que más te va a llevar a enfrentar. La vida y el universo y tus circunstancias. Entonces, ¿cuáles son tus conversaciones cuando los días son difíciles, cuando alguien se va de tu vida? ¿Qué es lo que piensas cuando alguien se va de tu vida? Cuando te encuentras en esta situación difícil de yo no quiero empacar, pero la situación amerita que mis maletas ya estén afuera. Yo no quisiera irme, pero para este asunto ya no hay una solución y la única solución es desenvolverme y quitarme. Duele mucho irte de un lugar en donde tenías planeado quedarte toda la vida, lo sé. Pero si eres sincero contigo, tienes que preguntarte, ¿eres feliz? Porque a veces la nostalgia de la pérdida, a veces esa nostalgia te puede confundir. En esa tristeza profunda te puede abrazar y empiezas a sentir el desdén del dolor, del apego, ¿no? Y dices, lo confundes. Entonces hay que ser honestos, a ver, pues si esta persona se fue de mi vida a nivel en una pérdida de muerte y en una pérdida de distanciamiento de vida, tienes que ser muy sincero contigo y pregúntate. A veces yo siempre les pregunto a las personas que nos encontramos en los retiros, Ana, a las personas que de alguna manera están, mis pacientes, a las chicas de los grupos bellas, ¿no?, que tengo, me pregunto, ¿no? Cuando me dicen, es que esto me está doliendo bastante. Por ejemplo, la conclusión de una separación. Esto me está doliendo bastante, esto me está haciendo sentir mal, ¿no? Y entonces yo pregunto, a ver. ¿Te estás dejando envolver? ¿Ya saliste? Y entonces cuando saliste de tu trabajo, en el trayecto,
viste a una pareja caminar y sentiste, ¿no? Híjole, y me estoy divorciando. Vas llegando a la casa y encuentras a una familia en la panadería y dices, híjole, porque pareciera que todo se acomoda cuando estás en un proceso de cambio. Puta, parece que te ponen las cosas que más estás viviendo para que más te duela, ¿no? Dices, hijo, esto es una chingada brujería, ¿no? Y si en algún momento estás viviendo un proceso, a Ana se le ocurre hablar en su grupo de mujeres sobre el tema que estás viviendo, ¿no? Y dices, ay, ¿es una maldición o qué es lo que pasa? Porque no sé si te ha pasado, ¿no? Sí, sí me ha pasado. Y dices, chingados, pues si estoy pasando esto y parece que todo, obviamente, porque una vez que te tienen esquinado, el propósito no te va a soltar. Y lo vas a ver en todos lados. Entonces llegas y dices a terapia, no, llegas ya apaleado, el propósito te esquinó. Entonces llegas con esa nostalgia profunda y dices, pero si estoy tomando una mala decisión. Y entonces te empieza a envolver todo eso y yo lo primero que les digo, a ver. Antes de que me respondas, quiero que te respondas tú internamente bajo las preguntas que yo te voy a hacer. No me respondas a mí. Te vas a responder tú mismo. Ok, ¿te está doliendo esta separación? No me respondas. Supongo que sí, ¿no? Te preguntas qué vas a hacer y qué va a pasar contigo. Te preguntas quién te va a aceptar y te va a querer. Pero también pregúntate si tú eras feliz ya en ese lugar. Pregúntate si te gustaba lo que recibías. Pregúntate si te sentías bien con lo que se te daba. Porque de migajero o de migajera premium no pasabas. Digo, porque ahora ya hay migajeros premium, ya subieron, ¿no? Subieron de... Entonces pregúntate en lo más interno y sé muy honesto y di, me duele más quedarme que irme. Porque hay personas, Ana, que les duele más irse que quedarse, a pesar de que quedarse dolía más que irse. De verdad, es tanta el masoquismo y la ambivalencia que se aprendió durante mucho tiempo, porque estás acostumbrado a recibir lo poco cuando ameritas más. Entonces siempre por eso se siente el vacío, la nada, porque estás insatisfecho y intranquilo. Entonces en ese afán, Ana, de alguna manera dices, a ver, siempre he tenido que minimizarme o agacharme para caber. Estoy cansado de esa situación, estoy cansado de no expresarme, estoy cansado de no decir mi opinión, estoy cansado de no externarme por miedo al despojo, al desalojo, a la pérdida, al que no me quieran. Estoy cansado de relaciones sin compromiso, estoy cansado que no haya reciprocidad, estoy cansado de que no haya un sentido de gratitud, estoy cansado de que no haya también ¿por qué? Porque en las relaciones cualquiera que sea, el vínculo debe ser así como tomas, dejas. Así debe de ser. Entonces, Ana, ¿qué opinas de esta parte, no? O sea, cuando alguien se va de tu vida, cuando te equivocas, ¿cómo te ayudas? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo reflexionas ante un error que has hecho 5 veces? Por ejemplo. No, y fíjate que esta conversación muchas veces yo lo veo así. Estamos bien dormidas, Vane, y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Para muchos esas conversaciones, los vemos así como que desapercibidos, como que no tienen importancia. Cuando empiezas a tener una conciencia, es cuando viene esa incomodidad contigo, cuando ya no quieres estar en el lugar donde estás. Cuando empiezas a iniciar una terapia, llámese con el psicólogo, llámese cuando llegas a un grupo, ahorita se me viene mucho a la cabeza, ¿no? Cuando haces un inventario personal, un 4º y 5º paso. Ahí es cuando tu mente empieza a delatar todo lo que has hecho y lo que crees que te hicieron, pero que también has hecho. Entonces ahí es cuando viene la incomodidad, cuando te das cuenta cuántas cosas mal sanas las hiciste tuyas. Por las carencias, por las creencias, por los miedos, porque no te quedaba de otra. Entonces, cuando vienen esas conversaciones internas es cuando necesitamos esa sacudida que te diga, hey, despierta, y son las que nos mueven. Sí, cierto, ya no quiero pasar por esto, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque sí, la situación donde estoy ya no la quiero,
pero ahora de aquí, ¿a dónde voy? Claro. Entonces es enfrentarte contigo mismo a ver un fin de posibilidades que pueden suceder, pero si no te arriesgas a pasarlas, pues vas a quedar estática, porque vas a decir, ¿y qué va a pasar si lo hago? Pues que pase lo que tenga que pasar, pero te tienes que atrever a pasar. Y fíjate, un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Cuando tu cabeza ya te empieza a delatar que estás haciendo mal, ¿no? Cuando, dicen los grupos, ¿no? Humildemente empezamos a aceptar nuestras culpas, nuestras responsabilidades. Empezar a lo mejor a pedir una disculpa, un lo siento. Empezar a ver que toda la culpa no es de los que están a nuestro alrededor, sino también es parte de nosotros. Como enfermos llegamos echándole la culpa a todo mundo, pero no nos hacemos responsables. Y en esas conversaciones siempre está, es que tú, viene la lástima, ¿no? Es que tú eres la buenita, tú eres la conmiserada, tú eres la que sufre en todo momento, ¿no? Cuando empieza esa conciencia a delatarte, dices, no es cierto, también la regué en este caso, ¿no? Fíjate, algo así, un ejemplo pequeñito. Cuando tu cabeza y tu mente ya te empieza a delatar. ¿Cuántas veces? Porque a mí me pasó. Vas a las tortillas, claro, pagas con un billete y te dan cambio de más. ¿Y antes qué decías? Ya me fregó, ¿para qué sea tonta, no? Ya me quedo con él. Cuando la mente te empieza a delatar, ves el cambio y dices, no, mira, fíjate bien cuánto me estás dando. Allí es cuando ya no te empiezas a ser cómplice de los errores de los demás, ¿no? Ya empiezas tú a delatar tu mente, no, sí, me está dando cambio de más. Fíjate lo que me estás dando. Desde ahí ya viene esa conversación contigo. Sé honesta, no seas ratera, mira, ya regrésale lo que te está dando de más, a ella se lo van a cobrar. ¿Y cuántas veces? Pues decías, esto ya es mío, pues ya lo fregué, ¿no? Es mío. Y como esos casitos, hay un montón. ¿Cuántas veces las mujeres, ¿no? Las que han llegado por infidelidad, ven que el marido anda con varias parejas, pero me conviene estar ahí? Pero en tu diálogo interno, ¿qué sucede? Vienen los celos, vienen esas enfermedades que al rato ya no queremos, pero porque nuestros pensamientos están en el lugar equivocado, cuando vemos que esa situación ya no está, pero por conveniencia, pues les pasan a los maridos todas las infidelidades que puedan haber, pero en mi interno hay algo que ya no estoy a gusto conmigo misma. Y cuando te empiezas a ser responsable, pones un límite, ¿sabes claro. qué? Ya no estoy aquí. Y esa incomodidad te va a entrar en unas crisis como no tienes idea, porque las crisis duelen, pero son parte de que empiezas a asimilar lo que realmente quieres para tu vida. Cuando empezamos a esa meditación, ¿no? Esa meditación con nosotros mismos, a veces creemos que es por pedirle a Dios, ¿no? Pero sí, a ese Dios interno que tenemos dentro de nosotros, donde ya nos empieza a decir, hey, ya no estás bien, te va a doler, pero te empiezas a escuchar a ti, empiezas claro. a escuchar esos pensamientos. Fíjense, hay un librito de bolsillo que yo te lo recomiendo, la del esclavo. Ahí hay una conversación interna con él mismo, pero nos damos cuenta de eso de veras cuando ya estamos en las crisis, que era lo que pasaba ahí en ese librito, ¿no? Cómo él estaba en crisis, sin poder hablar, sin poder moverse, pero sus pensamientos ya estaban llegando a su ser interno, ¿no? Es que no quiero esto. ¿Cuántas veces me quedé callada? ¿Cuántas veces no dije te amo? ¿Cuántas veces estuve en el lugar equivocado? Pero te hiciste primero esclavo de todas tus creencias, de todo lo que sentías. Claro. Entonces, por ahí si lo puedes comprar, léelo, está muy bueno. Y de verdad, que esa conversación interna es la que muchas veces salva las vidas. Cuando te das cuenta de que tienes que brincar al otro lado, aunque tengas miedo. Cuando atraviesas... El miedoso más valiente. Cuando atraviesas ese monstruo, porque es un gigante del alma, cuando atraviesas ese miedo y te das cuenta de que no pasó nada. Y es cuando viene el movimiento, porque no te tienes que quedar estática, tienes que empezar. Ya brincaste ese miedo, pues ahora a seguirle. Yo les digo a las chicas cuando están en el grupo, si hoy no tienes ganas de levantarte, párate. Si hoy no tienes ganas de bañarte, párate.
porque si que te quedas en tu estado de comodidad, con tus pensamientos, ay no, mira cómo sufres, mira, ahora otra vez estás tirada en el suelo, si no te levantas tú, nadie te va a levantar. Entonces, que esos pensamientos ahora sean de que levántate. Sí, date el tiempo de llorar, sufrir, lo que quieras, pero levántate lo más pronto posible. A que esos pensamientos, de verdad, por eso mucha gente que no alcanza a ese despertar de esa conciencia, de ese contacto consigo mismos, terminan mal. Y lo hemos visto en muchos periódicos. Cuando esa conversación con ellos, pues mejor se queda así. ¿Para qué? Cuando se sienten que ya su enfermedad, sus pensamientos ya ganaron, pues terminan mal las cosas. Entonces, hoy escúchate cómo es esa comunicación, esas conversaciones contigo. Así es, Ana, porque de alguna manera pues te hacía la pregunta o les hago la pregunta importante, el examen y el autoexamen, más bien el autoexamen es muy importante. Dentro ya de un proceso de terapia y también dentro de un proceso de agrupación, es muy importante porque te ayuda a saber qué tanto te estás ayudando, qué tanto has avanzado y qué tanto sigues estancado. Entonces, en esas conversaciones incómodas contigo y que debes de tener, es de alguna manera cómo te tratas o cómo conversas contigo cuando te equivocas. Cuando dices, la volví a regar, no tomé las sugerencias, ¿por qué mi necedad? ¿Por qué mi resistencia? Ser muy honesto, porque vuelvo a repetir, una cosa es lo que tú le puedes decir a todo el mundo, pero otra es muy distinta a lo que se está originando dentro, lo que ya hay dentro, lo que estás alimentando adentro, son cosas muy diferentes. Entonces imagínate esa conversación, más allá de que todo el mundo te diga otra vez lo mismo, te lo dije, estás cabrón, estás de la chingada, no entiendes, no comprendes, te gusta la mala vida, te gusta vivir en la mierda, buscas cuestiones importantes en la basura, estás de la chingada. Y bueno, aparte de ese juicio social, familiar que tú tengas, es importante tu observación personal, el ser muy honesto y decir por qué. Y algo muy importante es que a veces eres una persona que acostumbras a los demás a que tú no tienes un costo, que no hay un costo contigo. Y no me refiero a nivel monetario, me refiero en general. Has acostumbrado a las personas que eres alguien muy gratuito en muchas estancias de tu vida, que pueden entrar y salir, que al contrario tú das. Y entonces la introspección es tan importante como el análisis que decía Anita, que te lo hacen, el recuento de los daños, dice la canción, ¿no? De lo que he trabajado, de lo que he vivido, de lo que he dicho, de lo que he hablado. Es importante ese autoexamen y pensar, Ana, esta situación importante, ¿no? De el porqué de lo que hago, el porqué de lo que busco, el porqué de lo que elijo, el porqué de a dónde voy, el porqué de mi decisión, de dónde viene la raíz, qué lo sujeta, alguna necesidad no resuelta, alguna dependencia, alguna carencia, un resentimiento, una deuda pendiente, un karma, lo que se te dé tu chingada gana poner. ¿Qué sujeta el día de hoy el hecho de que yo vuelva a reincidir en lo mismo? Dicen, hay una recaída, es un proceso mal trabajado. ¿Por qué los procesos están trabajando mal? Porque lo estás haciendo bajo tu conveniencia. Hay sugerencias grupales y sugerencias terapéuticas. Por el momento no, pues tú te das el sí. Por el momento no es viable, te vale madre si lo haces. Y después llegas y dices y cuestionas, es que el grupo no me funciona. No, el grupo sí funciona, el que no funciona eres tú. No es que la terapia no me sirve, la terapia no es que te sirva, es que usted quiere los huevos a su gusto siempre. Si te están diciendo, el que está fuera del problema, no puedes asistir, pero no por una prohibición, porque cada quien tiene libre albedrío, sino porque por el momento no es conveniente, porque te aniquila. Yo les digo, unos inician una relación cuando la tinta de su divorcio todavía no se seca y ya andan allá haciendo idilios.
y todavía la tinta de su divorcio no está seca y ya tienen el chingado ramo en la mano para el que viene o para la otra o para el otro. Relaciones de rebote, vínculos en donde si entraste, es que nos conectamos, si entras por conexión te va a ir mal, porque no entraste con madurez y con inteligencia. La gente inmadura y carente siempre dice, tenemos conexión y tenemos cosas en común. No, es que las sí mentiras, es las mentiras. Es que me trata bien, es que esto, son mentiras. Porque le das más valor al cómo te tratan que el cómo tú te recibes y el cómo tú te percibes. Crecer duele, señores, porque eso implica quedarte solo muchas veces. Poner un alto y poner un límite es difícil, por eso no lo haces. Porque implica tener que dejar ir y darle las gracias a personas que estás acostumbrada a que te hieren y te lastimen. Yo por ahí leí una frase importante, ¿no? Y decía, deja de alimentar a un perro en agonía, porque lo único que estás haciendo es darle fuerza para que te vuelva a morder después. Y es real, a veces en estos de tus errores tienes que ser muy concreto y decir, otra vez voy a permitir esa falta de respeto, esa burla, ese engaño, esa traición, otra vez. Porque lo único que estoy haciendo es volver a cargar la chingada pistola y dársela para que me vuelva a detonar. Para que me vuelva a disparar. Que me meta más tiros. Y entonces, ¿quién se queda con el madrazo? Sé muy honesto contigo. ¿Quién se queda con ese madrazo? Tú. Tú te quedas con el madrazo y mientras... Hay algo que es muy cierto, Ana, en la familia, cuando venimos de familias muy disfuncionales, muy disfuncionales, se acostumbra a no hablar de los problemas al día siguiente. A no hablar, y el no hablar de los problemas es como normalizar el hecho de que no pasó nada. Y entonces por eso en tu vida vas años y años diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que un día llega la ansiedad, la depresión, los vicios, las fugas. Y te empiezas a fugar porque ya es demasiada carga. Mis papás se daban en la madre el martes y el miércoles ya estaban comiendo ahí, tomando café con pan. Y mientras el espectáculo y el show que nos hicieron vivir a mí y a mi hermano, y la vergüenza de los vecinos venir a separarlos, y al otro día estaban comiendo pan con café. Y nunca se acercaron y dijeron, a ver, vamos a platicar de lo que pasó ayer, no estuvo bien, no. Si te parabas y no hablabas del tema, era que ya había pasado, ya estaba olvidado. Esa fue la temática familiar que se aprendió, al menos en la mía. No se habla de las cosas incómodas. Además que también no te enseñaron a saber que puedes dialogar contigo y qué tan importante es la comunicación, porque ni con la familia la tuviste. Imagínate cuando vienes de una comunicación no muy viable y negativa. Por eso te es difícil aprender a comunicarte con los demás. Y la forma de comunicarte es totalmente errónea, a través de errores, de berrinches, de chantajes, de manipulación. Dicen, es que es la forma de llamar la atención. No, esa es una justificación de una persona sumamente inmadura que quiere hacer estupideces y justificarte mediante eso. Y los jóvenes dicen, es que yo me drogué porque quería llamar la atención de mi mamá. ¿Quién se está dando en la madre el veneno? Tú te lo estás tragando, no se lo está tragando tu mamá. Y hay que ser honestos y concretos en esa parte. Entonces, ¿cómo te tratas después de eso y decir, a ver, me volví a equivocar? ¿Qué tengo que hacer? Esto me dolió. ¿Por qué volví a confiar? Porque te cuestionas. A veces te encierras por personas que literalmente en naturaleza son así. Y tú te castigas por alguien que hizo la travesura. Alguien la regó y tú te encierras y tú te castigas. ¿Por qué tendrías que ser tú? Hay una gran diferencia, Anita, en lo que es la empatía y la ecpatía, para que tú lo puedas buscar. La empatía te hace conectar con el otro y dices, comprendo tu dolor. La ecpatía te dice, yo tengo que velar por mi estabilidad emocional. Comprendo lo que te pasa, pero yo no voy a dejar que me devaste tu situación. Ni voy a dejar que me arrastre tu situación. ¿Por qué? Porque tengo que tener una defensa emocional. Entonces la empatía es muy interesante porque te dice, en un grupo, con tu familia, con tu pareja, no, pues sí estuvo complicado, pero yo no me puedo dejar afectar porque es mi defensa emocional. ¿Por qué? Porque tengo que aprender que no tengo que tener relaciones que me drenen.
dentro de una conversación incómoda es no más relaciones que me drenan. Y me drenan, y me drenan, y me drenan. Y acabo agotado y con burnout y de la chingada. Y al final, esas relaciones que te drenan y que te dan en la madre y que te utilizan y que tienes miedo de decirles adiós y que sientes feo, ellos no sienten feo cuando te detonan. Ellos no sienten feo cuando te señalan. Ellos no sienten feo cuando te dan la espalda. Y no es una situación de rencor, es una situación de realismo. Tienes que darte a respetar, es parte de la autoestima. Imponer tu respeto. Conmigo no. Puedes hacer lo que quieras, pero no conmigo. Puedes hacer lo que se te dé tu chingada gana en el mundo, pero no conmigo. Conmigo no. Porque me ha costado muy caro y he pagado muy caro la factura de haber permitido situaciones anteriores. Todavía sigo respirando muchas veces por la herida, heridas que yo no abrí. Y sigo pagando por cosas que yo no pedí. Entonces, darme el permiso para que una vez más vuelvas a transgredir una situación que me cuesta terapia, que me cuesta el grupo, que me cuesta un retiro, no, a la chingada. Si tú no te haces valer. ¿Por qué? Porque aquí lo importante no es quién te mire para sentirte valioso, es que tú tienes que aprender a sostenerte y a sostener tu valor. Eso es lo importante en la vida, no quién te mire para que te sientas valioso, ni quién te busque, ni quién te quiera. No todo el que camina contigo te quiere, y no todo el que camina contigo se va a quedar, y no todo el que camina contigo te va a agradecer. Tenemos que aprender dentro de esta realidad y madurez a ser crudos. Yo siempre a los del grupo me dicen, contigo hasta el final. Le digo, no inventes, si mandas a la fregada a tu mamá porque te manda a la tienda. Ve cómo te expresas de ella. ¿Qué me puedo esperar yo? Hay que poner mucha atención. Entonces, ¿cómo te ayudas? ¿Cómo te corriges cuando hay una situación incómoda en tu vida? ¿Cómo es tu manera de reflexionar ante lo que está sucediendo, ante lo que ya te pasó o lo que estás viviendo ahorita? ¿Cómo lo estás reflexionando? ¿Cómo lo estás gestionando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Entonces, a veces es bueno tomarte un tiempo y un espacio para ser claro contigo. Una distancia emocional importante, un respiro. Hay quien dice, me siento muy agotado, me siento muy estresado, no estoy concentrado, me tengo que regresar a mí, porque yo quiero a todos de vuelta, pero el que estén todos, siempre me voy a hacer falta yo, porque estoy sin estar. Entonces tengo que irme a respirar. Tómate un respiro contigo, un retiro, un taller, un curso. Vete un fin de semana, tú solito, a un lugar que te guste. Ve a meditar, no a flagelarte, ve a tratar de acomodar las fichas sobre la mesa correcta, bajo el tablero y la posición indicada, dándole lugar a las personas conforme lo ameritan. Y eso es importante. La palabra merecimiento no me gusta, pero a veces es necesario para saber qué posición debe de tener cada ficha en tu vida, porque no todos pueden tener el mismo valor. El problema de una persona que a veces no sabe gestionar sus emociones de una manera correcta o sus sentimientos es que todos tienen el mismo valor. Y por eso siempre estás queriendo dándole gusto a todos. El que le sirve a dos amos, con uno queda mal y con el único que quedas mal es contigo. Porque a todos les das, pero tú te quedas a deber bastante. Entonces, antes de que lo cuentes, antes de que lo externes, antes de pedir ser escuchado, antes de decir cómo te atiendes tú, cómo te escuchas tú, qué quieres para ti, cómo te sientes, a quién quieres renunciar, a quién ya no te quieres adherir, cómo proteges tu propia vida emocional, cómo la estás protegiendo, de qué la estás protegiendo. Porque esto es importante, cómo te proteges, cómo yo me protejo, cuál es tu autodefensa emocional. Decir, a ver, ya he vivido tantas cosas caóticas, ¿cómo voy a empezar a defenderme ahora de las situaciones? Yo siempre he dicho que no puede haber cambios sin despedidas. Y hay cosas si tienen que mejorar en tu vida y en la periferia de tu vida, tiene que haber despedidas, incluyendo personas y circunstancias, trabajos, cosas. Porque hay cosas que ya no necesitas, ya no las necesitas para el nuevo proyecto que se viene. Y eso hay que ser muy claro. Hablar contigo de cómo te sientes es sumamente importante. Es indispensable, tú solito, ¿no? Pero digo, no en una flagelación. Si quieres llorar, lloras, si quieres gritarlo, lo gritas. Pero después de todo eso y de toda esa periferia del desahogo, ser claro y decir, a ver, pues realmente
¿cómo me estoy sintiendo con todo esto que estoy viviendo? De que estás cansado, de que estás cansada, de que estás decepcionado o decepcionada, que no quieres más en tu vida, a dónde ya no es sano regresar, preguntártelo, que no tienes que permitir más, qué mentiras no tienes que dejar de decir, porque eso sí es real, ¿no? ¿Qué mentiras tengo que dejar de decir? Hay gente que dice, ya estoy agotada, ya fui a 10, 20 retiros y ya llevo 10 años en el grupo, 5 y no cambio. Yo digo, ¿qué es lo que necesita más pasar para que lo hagas? Un día te vas a morir. Y de verdad, yo ayer les decía en el grupo, pregúntate a los lugares que has ido, si en esos lugares que te han gustado has estado mal o triste o fuera de ti. Y en lugar de que los recuerdes como algo bonito, empiezas a contabilizar y dices, sí, fui a ese y estaba mal, fui a ese y estaba mal, hasta que te das cuenta que llevas meses estando mal. Que llevas muchos lugares lindos que disfrutar, pero tú estabas mal. Entonces es preocupante y es un foco rojo porque quiere decir que te estás acostumbrando a malvivir. Te estás acostumbrando a la inmediatez del resultado, porque el resultado que es garantizado te duele demasiado y no lo quieres aceptar, no lo quieres obtener. Entonces tienes que preguntarte a dónde ya no es sano muchas situaciones. ¿Cuántas situaciones has postergado para sanar? ¿Cuántos encuentros contigo le has dado la vuelta? Con relaciones, con vínculos, cierres. ¿Qué es lo que no has hecho? ¿Qué es lo que te hace falta despedir? ¿A quién ya no debes esperar? ¿Qué sí debes de contemplar en tu vida? Estrategias inteligentes, conversaciones incómodas contigo para tener vínculos y relaciones sanos, porque todo lo que tú quieras va a partir de ti. Y buscar y ser honesto en dónde ya no pertenezco, de dónde me debo de marchar, por sanidad, no por rencor. Porque si no, después me voy a terminar yendo, pero por rencor también, ¿no? Sí, también. O con rencor. ¿Cuánto te falta modificar y cuál es tu miedo más profundo? Preguntarte, ¿no? Trabajar desde tus adentros. ¿Qué opinas, Anita? No, y fíjate que nosotras, digamos, mujeres, ¿no? Quién sabe los hombres. Pero las mujeres siempre estamos en un pleito interno con nosotras mismas. Porque a veces el estar ya en un estado consciente, cuando ya las cosas sabes que no están bien, pero te quedas por comodidad, por estar ahí. Nadie se va a morir por ti, nadie. Muchas de nosotras a veces nos creemos triunfadoras cuando estamos logrando un éxito, ¿no? Pero a base de los demás. Pero cuando tú vas por lo tuyo, empiezas a trabajar pues esas conversaciones internas, ¿no? Cuando te sientes merecedoras. Casi la mayoría de nosotros como enfermos, ahora sí que emocionales, siempre estamos queriendo la aprobación de los demás. Que así que te aplaudan lo que haces, pero cuando te aplaudes a ti misma tus éxitos, es cuando viene otro pensamiento, cuando te creíste que de verdad a veces no servías para nada y empiezas a servir para algo y dices, wow, una palomita para mí, y qué bueno. Y qué bueno, porque así es como vas empezando a celebrar tus éxitos, ¿no? Cuando esa conversación interna la tengas y te esté demandando, muévete, haz esto, el otro, y lo cumplas, vas a decir, wow, yo creí que no podía y sí pude. Y sí, lo estás disfrutando. Fíjense, cuántas veces, yo he oído muchas mujeres, ¿no? A veces ven que el marido pues ya anda por ahí con otra, y tarde que temprano, pues dicen, ¿quién va a cuidar viejos, no? Pues nadie, se regresan pues donde creían que nadie los iba a querer y pues mejor se regresan con la mujer, ¿no? A terminar ahí con ella. Y la mujer que dice, a fuerzas, dice, ¿no? Gané, se vino el trofeo conmigo, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué aceptaste? ¿De ganarle a la otra? ¿De volver a estar en tu estado pues de confort? Pero aunque tu cabeza ande volando, porque ya no estás a gusto, tu cabeza anda volando, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? Ya se tardó y no llega, y esto y lo otro, y es un terror. Es ahí donde viene más esos pensamientos futuristas, ¿no? Mejor aquí me quedo, mejor aquí estoy en mi conformidad, y es donde nosotros hoy te decimos, ¿no? Vive solo el hoy, pero a veces estamos bien ancladas al pasado y bien anticipadas al presente. Y así se nos va la vida.
queriendo cambiar a los demás cuando tú eres el que tienes que cambiar. Y desde esos pensamientos. Ahorita estaba leyendo un libro y creo que venía bien de acuerdo a lo que ahorita estamos conversando, cómo esos sueños que tenemos, cuando tenemos ese miedo, nunca los disfrutamos. Claro. Nunca se disfruta. Aparte de todo, pues es esta parte de que has aprendido de tus batallas, sí, ¿no? Cosas que no has hablado y que te las has tragado durante mucho tiempo, en donde puedes tener una ayuda y una opción diferente. Tus relaciones, obviamente que te decía hace un momento, que te desgastan, te drenan, que te destruyen. Entonces también te acostumbras a las sanguijuelas, ¿no? Emocionales. Porque de alguna manera, pues a veces te consideras una de ellas y dices, yo no soy así, pero ¿qué haces ahí? Los leones se juntan con los leones y las cebras con las cebras, ¿no? Yo nunca he visto una hiena abrazar a un conejo, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy claras y que a veces en esta conversación contigo debes de ser totalmente honesto, porque el interior, de verdad, más allá, dicen, antes de que llegue a tu cabeza, el interior se manifiesta con honestidad. Cuando le das ese chance, ¿no?, de hacerlo. Entonces, ¿cuánto has rescatado constantemente a muchas personas? Hay quien dentro de este síndrome del cuidador ahora, este síndrome del rescate, este síndrome de la tabla de salvación, porque no solo eres un rescatador, es una tabla de salvación para muchas personas, pero siempre dolido y cansado, siempre con expectativas muy grandes, con una recompensa, ¿no?, de lo que tiene que pasar, o un de vuelta, y decir, ¿por qué tengo que seguir resolviendo? ¿Por qué tengo que seguir haciendo? Si lo que tú vas a hacer por el otro lo puede hacer por él mismo, le estás haciendo daño y lo estás invalidando, y un día te va a culpar y te va a decir, pues por tu culpa, tú yo me no te lo resolvías pedí. todo. Ándale, y yo no te lo pedí, eso es lo que duele más, ¿no? De que hayas invertido mucho, que hayas apostado hasta lo que no tenías, y que te hayas endeudado a nivel material y emocional, endeudado contigo, y que al final te digan, yo no te lo pedí. Es un trato muy ingrato, una palabra muy injusta, pero muy, muy dada el día de hoy, muy dada, muchas personas. Y si eso es honesto, dices, pues sí, realmente sí, ¿no? Entonces, el decir, ya no puedo estar rescatando, ya a la chingada, tengo que soltar. Si se quiere dar en la madre, que se dé en la madre. Si está en el precipicio y se quiere aventar, y si ya lo olió, ya vio, y es más, si ya viene 2 y 3 veces de subir la rampa y nuevamente al precipicio, pues entonces ya lo hace por mero gusto, es adicto. Y tú también eres un dependiente al adicto. Entonces necesitas al adicto, porque el adicto te da vida, te da algo que hacer. Imagínate. Tengo que hacer que reparar la vida del otro, repara la tuya y te vas a dar cuenta que ya no tienes, cuando repares tu vida ya no vas a tener que andar reparando a nadie. Una cosa es ayudar, es servir, y otra cosa es rescatar. El rescatador es el más resentido y el más enfermo. El más enfermo, porque no ha aprendido, respira por la herida, se proyecta, se espejea, ayuda a través de la herida, supura su herida. Porque al final se sigue sintiendo solo, mal y miserable, se siente sintiendo que no llega. Entonces, ¿cuánto has pagado por pertenecer? Por rescato para pertenecer, para que me quieran. También eso he pagado. He dado hasta lo que no tengo. Me he expuesto, me he puesto en riesgo a nivel emocional y físico. Me he transgredido, me he malpasado. Yo no encuentro un acto heroico en el que diga, me quité el pan de la boca para dárselo a los demás. No, yo no encuentro un acto heroico. Al contrario, porque tenemos hasta ese tipo de cosas quitar. Una cosa es ser noble y otra cosa es totalmente permisivo. Tú no puedes alimentar a alguien sin haber comido antes, porque por eso esperas demasiado, porque entonces tú te sacrificaste y ante el sacrificio lo ves como una demanda. ¿Y tú qué me vas a dar ahora? ¿Sí me explico? Entonces, tu miedo a crecer, y por eso permites tantas faltas de respeto. ¿Cuántas veces te han faltado el respeto? ¿Cuántas veces te han faltado el respeto? No. Entonces, cuando te encuentras con circunstancias, dices, mira, te quiero mucho, y
te quiero mucho y me agrada mucho tu compañía. Pero yo no puedo permitir que tú pases por encima de mí. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí valoro mi trayectoria. Porque me ha costado estar de pie. Porque tú no sabes lo difícil que ha tenido que salir adelante cuando no tenía ni una herramienta. No sabes lo difícil que ha sido reinventarme y parirme todos los días. Ha sido complicado. Y te quiero mucho. Pero no te puedo querer por encima de mí. Y además de que no puedo aceptar, una vez más, tus burlas constantes y tu inconsciencia continua. Y entonces acostumbras a las personas a mentirte cuando eres permisivo. Acostumbras a las personas que abusen del amor que les tienes porque eres una persona condescendiente. Bueno, ya te equivocaste, no te preocupes, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y te enojas y gritas y dejas de hablar 1, 2, 3 días. Pero al cuarto vuelven a ir a comer tacos y dice, ¿dónde está la lección? ¿Dónde está la consecuencia? Porque al final del día, creo que lo más difícil es retirarte de lugares en donde no se valora tu presencia. Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia, a quien se burla en tu cara de acuerdos importantes y del alma. Porque hay acuerdos del alma, más allá de morales. Hay acuerdos de hermandad, hay acuerdos de sangre, en donde hay cosas que no se pueden volver a repetir, más allá de tus intereses personales. Y cuando alguien lo hace, entonces no te está viendo como tú lo estás haciendo. Tú posicionaste y sentaste a alguien al lado de ti cuando no estaba al nivel de tu silla. ¿Ok? Asume tu responsabilidad y quítate. Porque al final le diste un lugar al que no le alcanzaba. Tú le pusiste botas y le gustaban los guaraches. No. Entonces, y no por menospreciar, pero es para hacer una comparación, ¿no? Tú le pusiste, por ahí dice, ¿no? Le gustan los frijoles cuando yo le daba bisteces, ¿no? Pues a lo mejor es su tiempo de comer frijoles, es su tiempo de caminar descalzo o sin nada, es su asunto. Entonces, tú asumes la responsabilidad de lo mismo, la asumes, ¿no? Y te das cuenta de esas conversaciones que quizás tú te digas, estoy cansado, estoy exhausto, me siento desmotivado, me siento como una espiral sin fin. Y cuando estás así, pregúntate qué es lo que pasa, quién llega, quién toca. Estoy cansado de estar para todo el mundo, de callar para no ofender, de hablar con quien nunca escucha, cansado de ceder, cansado de perder, cansado de solucionar problemas. Y que no has creado muchas veces esos problemas. Pensar cuánto tiempo llevo sin estar. Esa conversación contigo te llevó a aceptar, a renunciar, a ser real y a ser honesto. Esas cosas son importantes para ir dándole cierre a este tema, Anita. Cuando tengas una conversación contigo, tienes que encontrarte la aceptación, la realidad, la honestidad y la renuncia. Tienes que poner esas cartas, la aceptación, la realidad, la renuncia y la honestidad. Y las vas a aplicar en las alas de tu vida. Es importante conectar contigo porque te vas a necesitar en muchas instancias de tu vida. Documéntate, aprende, escucha, recibe con humildad. Pero a nivel estima, siempre debes de saber yo qué siento, yo qué quiero, a dónde voy, en dónde estoy, cómo me estoy sintiendo, por qué lo mismo, por qué recaigo, por qué no modifico, qué es lo que estoy haciendo, por qué recibo, por qué permito. Debes de sentirte y pensar en donde no te estés fugando en un teléfono para no hablar de una verdad que ya es necesaria enfrentar, de una realidad que ya es necesaria ver. No te quieras ir al gimnasio o al chisme o al grupo nada más para no hablar contigo. Porque la última verdad la tienes tú, está en tu interior. Y es decir, esto es. Porque lo estuve pensando, lo estuve analizando, lo estuve reflexionando y más allá lo estuve sintiendo.
Deja de darle tantas vueltas a algo que solo necesita una parada. Y en la parada es la toma de una decisión que te va a costar. Trabaja para que esa decisión te duela menos. Y con el tiempo comprendas que la vida está llena de decisiones y la mejor decisión que puedes tomar es aprender a verte, a sentirte, a escucharte, a voltear a verte, aprender a contar contigo. Deja de correr y ve hacia ti. Detente, ponte en calma, reflexiona, jálate las orejas tú mismo, porque todo el mundo te puede decir lo que hiciste mal, pero si tú no aprendes a corregirte, te vale literalmente madre que el mundo te diga, te vale madres lo que los demás te digan. Pero si tú aprendes a corregirte y decir, esto no lo estoy haciendo bien y me voy a tener que poner un límite, tengo que ponerme un chingado límite porque no lo estoy haciendo bien. Es una forma de volver a empezar, es una forma de volver a comenzar. Deja de querer estar para todo el mundo. Comienza a estarlo para ti. Es una forma de poder percibirla y ver la vida de formas diferentes. ¿Cómo ves, Anita? No, pues fíjate, cuando empiezas tú a conectar contigo, mucha gente no le va a gustar lo que va a pasar. Claro. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tener un cambio diferente en tu forma de ser, hasta de pensar. Si a un hijo le das todo porque pues es tu hijo y pues pobrecito, pero cuando empiezas a levantarle la canasta y él te diga, porque muchas veces es por sentimiento de culpa, es que le doy a mi hijo, ¿no? Por algo, por X. Cuando empieces a levantar esa canasta, va a empezar a haber un sufrimiento de él, porque ahora qué le pasó a mi mamá, ya está cambiando. No, lo estás ayudando a despertar. Imagínate uno como mamá siempre dormida, porque por esos pensamientos de culpabilidad o de sentimientos que van encontrados, los hacemos muy permisibles. Y le quitamos a los hijos las alas para volar y empiezan ellos con sus pensamientos. Mi mamá me tiene que dar, mi mamá, para eso es mi mamá. Pero no los hacemos responsables. Pero cuando empiezas a cambiar esos pensamientos tuyos, todo lo de alrededor va a cambiar. Decíamos al principio, muévete. ¿Cómo es moverte? Pues empezar desde esos pensamientos, a mover tus ideas, tus creencias que siempre pues son bien arraigadas. Que no compramos que muchas incluso no historias, te enseñaron, ¿no? Compramos muchas historias de mamás, de abuelitas, de todo, de televisión, de historias, ¿no? Nos compramos todo eso, de que todas las mujeres teníamos que sufrir y que teníamos que ser abnegadas, teníamos que ser calladas. Hoy muchas mujeres pues han salido adelante, pero positivamente, ¿no? Positivamente han ayudado a otras mujeres a salir de esos estados de depresión, a cambiar sus sentimientos, a cambiar su forma de pensar. Cuando vamos a los retiros, te lo juro que muchas mujeres se vienen diferentes. Cuando llegan con una carita de no me mires, no me toques, pero cuando salen se sienten pertenecientes a algo, porque eso es lo que nos pasa a las mujeres, nos aislamos mucho de la sociedad porque nos da miedo. En los retiros que hace Vané, de verdad que a mí me gustan porque hemos visto conectar a las mujeres consigo mismas. Después de ese ruido que traen en la cabeza, mucho ruido, empiezan a aplacar ese espíritu y empiezan a aplacar su mente y empiezan a escucharse y empiezan a cambiar. Muchas gentes desde el primer retiro han regresado, porque cada uno es diferente. Entonces, si del primer retiro se llevaron algo, del siguiente se van a llevar otra cosa, del otro se van a llevar otra cosa. Y pues por gracia de Dios, pues esto ha crecido. O sea, no por eso se han abierto pues más fechas, ¿no? Porque hay demanda de las mujeres. Muchas apartan su lugar, pero al momento yo creo que les da miedo. Ponen 1000 pretextos y dicen, ya no voy. Pero si ya dijiste, ve, desde ahí viene el compromiso. Comprométete tú misma. Si ya te propusiste ir a X lugar, ve. Que a lo mejor el marido se te pone ahí enojado, no importa. Cuando vengas de todas maneras los vas a encontrar enojado. Si te vas porque los hijos se van a quedar solos, pues ahora que el papá se haga responsable de ellos. Claro. Que porque mi mamá, una vez llegó una chica, ¿no? Que porque mi mamá estaba enferma y qué tal si cuando yo regresaba, ya la encontraba muerta.
Pero esos son nuestros pensamientos, esas conversaciones que tenemos. De todas maneras, vete al retiro. Cuando vengas, lo que va a pasar, estés o no estés. Vete tú a conocer tú misma. Cuando paso, le digo, ¿y qué pasó con tu mamá? Ahí está, no pasó nada, pero en mis pensamientos quiero atraer todo lo malo para no hacerme responsable de mí misma. Y te digo, con esos pequeñitos pensamientos me voy obstruyendo, me voy haciendo a un lado, me privo. Y de verdad, cuando empiezas a conocerte, puedes hacer muchas cosas. Yo al menos nunca, en mi mente paso a estar al lado aquí de Vanessa. Nunca por mis pensamientos estuvo estar pues al frente de un grupo de mujeres. Nunca me lo imaginé. Nunca pasó por mi mente que ahorita estuviera estudiando. Claro. Yo era la persona de mañana lo hago, mañana sí. Y el mañana nunca llegó, es el hoy. Te digo, nunca me imaginé hoy estar en el lugar. Si vieras los videos de al principio, cuando empezábamos, hasta el diálogo cambia. Tus pensamientos cambian, tu forma de caminar, tu forma hasta de arreglarte. De percibir, de pensar, tu mirada cambia, todo. tu cara. Yo de verdad, un día que me lo permita, Vane, voy a subir una foto de la que era yo antes de conocer todo esto. Y hay un cambio. Y eso nada más depende de ti. ¿Qué cambios quieres hasta el día de hoy? ¿Cómo te percibes ahorita? ¿Y cómo te vas a percibir dentro de un tiempo? Claro. Porque no puede ser siempre la misma. Tiene que haber cambios. Y eso se va a ver. Se va a ver siempre y cuando tú lo decidas. Y pues gracias a los que estuvieron hoy conectados. Y gracias, Vane. No, gracias a ti, Anita. Gracias a todos ustedes los que van a ver este bonito y delicioso podcast. Un poquito de reflexión, un poquito de llevarte hacia ti para que puedas preguntarte el cómo te sientes, qué quieres, dónde estás. Y sobre todo si te gusta estar como te encuentras hoy. Y definitivamente no pensar que si en algún momento de tu vida hay muchas posibilidades de ser distinto. Pero solo el que busca encuentra. Eso es una realidad. Y no solo para lo malo, sino también lo bueno. Hay que aprender a buscar para encontrar opciones, herramientas, pensamientos, palabras que nos hagan movernos de lugares que ya no nos corresponden, de lugares que ya no están diseñados para nosotros. Y dejar de vivir en una tierra de enanos siendo un gigante. Gracias infinitas a Dios y al universo. Gracias a todos ustedes. Anita, gracias por estar nuevamente más aquí en Trascender. Un beso a todos. Gracias. Ahí están los teléfonos para los retiros. Cuando gustes, manda un mensajito si te hace un descuento. Gracias, Damián. Gracias a todos los que hacen posible todo esto. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.